¿Qué tal? Video tutorial del curso de JavaScript que dedicamos a las variables, el elemento más común en prácticamente todos los lenguajes de programación. Una variable puede considerarse como un contenedor dentro del cual podemos guardar un tipo particular de datos. Una vez guardado podemos acudir a él siempre que lo necesitemos a través del nombre que le hayamos asignado. Los datos que guardamos en la variable son su valor y pueden ser de muchos tipos. Pueden ser números, enteros o decimales, pueden ser strings de caracteres y muchos otros que iremos viendo. Las variables son por tanto contenedores de datos, pero todas, como acabamos de decir, deben tener un nombre que nos permita identificarlas. Y en JavaScript existen reglas sobre los nombres que podemos darle a las variables. En concreto, podemos utilizar cualquier carácter alfanumérico, el signo del dólar y el subrayado. Por ejemplo, este sería un nombre totalmente legal para una variable de JavaScript. Puede que un poco rebuscado, pero era para que se mostraran todos los posibles caracteres que podemos usar, cual también podrían ser, si quisiéramos, números. Veamos ahora cómo crear una variable. Supongamos que queremos crear una variable a la que vamos a llamar nota final y queremos almacenar en ella un valor decimal de 8.85. Pues podemos crear la variable, darle un nombre y asignarle un valor con una única declaración como esta que vemos aquí. Señalar un tema importante que no debes olvidar. JavaScript es un lenguaje de programación de los llamados case sensitive, sensitivos al caso, que traducido al lenguaje comprensible significa que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Así que nota final, escrita como hemos hecho aquí, es una variable distinta de nota final todo con minúsculas, de nota final todo con mayúsculas y cualquier otra variante que nos imaginemos. Cada una de ellas sería una variable que no tendría absolutamente ninguna relación con las otras, más allá de sus nombres parecidos y muy dados a confusiones. Ya hemos comentado que JavaScript es un lenguaje con una sintaxis bastante flexible, lo que puede parecer muy cómodo al librarnos de rigideces, pero también puede provocar importantes problemas. Por ejemplo, la depuración del código, localizar dónde se encuentra el problema de un determinado código, que es uno de los trabajos más duros de cualquier programador. De ahí la existencia de las denominadas convenciones, que aunque no obligatorias son muy aconsejables. Respecto al tema de cómo dar nombre a las variables, muchos desarrolladores de JavaScript utilizan el llamado camel case. Se lo aplican a los nombres de las variables, que se caracteriza porque no usan espacios, aunque esto es una regla obligatoria en JavaScript. Solo pueden utilizarse, como dijimos, los caracteres dólar y subrayado, y el espacio en programación es un carácter más. Pero volviendo a camel case, como puedes ver tanto en nota final como aquí donde pone camel case, no existe nunca ningún espacio, aunque sea más de una palabra, van todas unidas. Y lo que hace es poner la primera letra de cada palabra en mayúscula, aunque aquí hay dos variantes. En muchas ocasiones hay programadores que la primera palabra la ponen toda en minúsculas, como hemos hecho aquí nosotros con nota final, mientras que otros, como aquí aparece en camel case, también la primera la ponen con mayúscula. Eso realmente no es muy importante. Cualquiera de los dos sistemas es totalmente legal y va a funcionar en JavaScript como muchísimos otros. Lo que sí es muy importante es que definas un estilo de sintaxis antes de empezar a escribir al código. Tener muy claro cuál es la sintaxis que vas a utilizar para variables, para funciones, para objetos, etcétera, porque de no hacerlo así, el código se puede convertir en un auténtico jeroglífico indescifrable. Si en un sitio escribes el nombre de las variables todo mayúsculas, en otro minúsculas, en otro con mayúsculas y minúsculas, es un código que a poco que se alargue va a ser totalmente imposible de descifrar. Darle un valor a una variable, como hemos hecho aquí, a nota final, se le llama asignar. Así que lo que hemos hecho aquí es asignar un valor a la variable de nombre nota final. Observa que no hemos tenido que declarar la existencia de esta variable antes de asignarle un valor. La hemos creado al mismo tiempo que le hemos asignado ese
valor. Sin embargo, existen muchos lenguajes de programación en los que es obligatorio primero declarar la variable, darle un nombre y luego asignarle un valor. Pero de nuevo las convenciones, porque aunque en JavaScript no es obligatorio declarar las variables, sí puede hacerse e incluso es aconsejable hacerlo. Para ello tenemos que utilizar la palabra clave var. Así que podríamos haber primero declarado la variable nota final y luego asignarle un valor. Alternativamente podemos combinar estas dos declaraciones en una, declarando y asignando el valor a la variable en la misma línea como vemos aquí. Otro de los tipos de datos más utilizado para asignar a variables son los strings de caracteres, cadenas de texto, que como en otros muchos lenguajes de programación debemos de pasar a la variable entre comillas. Este sería un ejemplo de declaración de una variable llamada nombre alumno a la que asignamos un string entre comillas. Veamos este ejemplo funcionando, lo incluimos dentro del código HTML que usamos en anteriores videotutoriales. Vamos a cambiar aquí en el título, vamos a poner por ejemplo variables y observa como dentro de script ponemos exactamente lo mismo que decíamos ahora, declaramos y asignamos un valor a una variable y utilizamos alert para que se nos muestre. Si lo ejecutamos, aquí puedes ver el resultado con la ventana con el string, que es el valor que incluye la variable. Prueba con los distintos caracteres que dijimos que podían usarse en el nombre de la variable. Podemos poner por ejemplo un subrayado y si lo pruebas verás cómo sigue funcionando exactamente igual. Podríamos poner también el signo del dólar como decíamos y podemos también poner números, pero ahí con una salvedad. Los números no pueden ir al principio. Si comenzamos el nombre de la variable con un número tendremos un error. Vamos a verlo aquí por ejemplo. Si ejecutamos el código, observa cómo nos se muestra y si vamos al inspector, como hicimos ya en alguna otra ocasión aquí en la consola, nos indica que hay un token ilegal. Por tanto, el número sí podemos ponerlo en cualquier otro lugar, no al principio. Lo puedes ver aquí poniéndolo al final o en cualquier otro sitio, como el JavaScript entonces sí que se ejecuta correctamente.